Ya, volvimos. Bueno, les tengo que dejar de ahí el taller integrado. Eh, Quizás podríamos dejarlo como hasta más tarde, así como bien tarde nomás, si es que alcanzamos muy poquito tiempo a verlo ahora. O sea, como, no sé, pues con que en los últimos 15 minutos alcancemos a dar como las definiciones, la introducción, y quizás hoy día en la noche, o sea, que tengan tiempo hasta hoy día en la noche para mandarlo. Ya, ahí lo vemos bien al terminar este taller global. Entonces, este taller es de derivadas de orden superior, es decir, segundas derivadas, porque, bueno, en varias variables las funciones también se pueden calcular, o sea, derivar dos veces, parcialmente. Ya, solo que ahora, si ustedes tienen una f y que depende de dos variables, entonces ya van a poder calcular la f sub x y la f sub y, que es la derivada respecto a x y la derivada respecto a y, y después estas nuevas funciones siguen siendo de dos variables, entonces cada una se va a poder volver a derivar, ya sea respecto a x o respecto a y. Entonces la f inicial tiene 4 segundas derivadas, que es como derivadas dos veces respecto a x, derivadas dos veces respecto a y, o primero respecto a x y luego respecto a y, o primero respecto a y y después respecto a x. Están todas las combinaciones. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que ver qué pasa con eso. Y también saber determinar la derivada direccional de funciones de varias variables. ¿Ya? Así que, bueno, primero partamos con las derivadas de orden superior. Entonces, cuando tenemos una función en Rn como esta, en general, bueno, nosotros escribíamos así la derivada respecto a la variable iésima, ¿cierto? Acuérdense que la f, o sea, cuando estamos en Rn en general, la f depende de x1, x2, y así hasta x sub n. Entonces se puede derivar respecto a cualquiera de sus variables, y nosotros denotábamos de esta manera la derivada respecto a la iésima variable, ya, donde el i puede ser desde 1 hasta n. El tema es que esta función, o sea, cuando yo ya elegí una de las variables y derivé respecto a esa, entonces esta sería la nueva función. Esta nueva función sigue dependiendo de las mismas n variables. ¿Sí? Si la función original es de n variables, su derivada parcial respecto a cualquiera de ellas sigue siendo de n variables. ¿Ya? Entonces, de nuevo, se puede volver a derivar respecto a cualquiera de las n variables. Por lo tanto, ahí van a haber muchas más segundas derivadas. ¿Ya? Y como dice acá, si las derivadas de esta función existen, se denominan segundas derivadas parciales, o derivadas parciales de segundo orden también. Y bueno, aquí está lo que uno hace. ¿Sí? O sea, si yo tengo esta función, ya tengo esta función, y ahora la voy a querer derivar, por ejemplo, respecto a otra variable, a una variable jésima. Entonces, eso se escribe así. Nosotros tenemos la d derivado respecto a x, y. Entonces yo esto lo voy a derivar por fuera, ¿cierto? Ahora respecto a otra variable, respecto a la xj, por ejemplo. ¿Ya? Y esto va a seguir siendo una función de las mismas n variables. ¿Ya? Y esto se escribe, bueno, no es como una multiplicación propiamente tal, pero igual se puede entender, funciona más o menos así la notación, y entonces uno la segunda derivada la escribe como un d cuadrado, ¿cierto? Eh, y entonces abajo uno pone que la primera, o sea, dj por fuera y por dentro es di. ¿Ya? Y esta notación igual es importante, esta. Eh, Porque en el fondo el orden en que ustedes escriban esto sí es importante. Por eso les digo que esto no es una multiplicación propiamente tal. Porque si fuese una multiplicación, da lo mismo cuál pongo primero. O sea, si pongo el d sub
o sea, el DXY o el DXJ. Si fuese un producto, eso daría lo mismo. ¿Ya? Esto no es una multiplicación propiamente tal, sino que esto es una notación para decir que esta función fue primero derivada respecto a la variable xy y luego fue derivada respecto a la variable xj. ¿Ya? Entonces, y bueno, esto yo lo podría seguir derivando, ¿sí? Pero si uno quiere saber como el orden en que fue derivada, uno tiene que ir mirando la de la derecha, la variable que está a la derecha, o sea, esta función fue primero, déjame elegir un color que no se parezca a eso. Uno tiene que mirar primero, o sea, esta me va a decir respecto a quién fue derivado primero, y la que sigue respecto a quién fue derivado después. Si yo quiero seguir derivando, tengo que ir agregando las otras variables hacia acá, hacia la izquierda. ¿Se fijan? Entonces es importante el orden en que aparecen los de X, los de Y, los de Z en el denominador cuando la derivada es de orden superior. Ya no es al azar la cosa. Ya, entonces acá después se habla del caso de dos variables. Ya, o sea, si la f depende de x y depende de y. En ese caso, bueno, lo que habíamos dicho al principio. Si la f es de dos variables, va a tener dos derivadas de primer orden. ¿Cierto? Va a tener una fx y una fi. Esas son las dos derivadas de primer orden. Y tiene cuatro derivadas de segundo orden. ¿Ya? Que sería fxx, fxy, fix y fii. ¿Ya? Tiene las cuatro, tiene cuatro derivadas de segundo orden. ¿Sí? Derivar dos veces respecto a x, o primero respecto a x y luego respecto a y, o primero respecto a y y después respecto a x. De hecho acá, a ver si me dan permiso, voy a borrar esos dos del medio, porque aquí hay una sutileza. Va. X, y. Aquí hay una sutileza con la anotación que hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Cuando usemos, cuando usen esta notación de los subíndices, hay que tener cuidado si usamos esta notación o si usamos esta notación. Sobre todo para las segundas derivadas. Porque, a ver, pueden cerrar esta, pueden cer voy a encerrar esta, voy a encerrar una con rojo y voy a encerrar la otra con verde. ¿Ya? Pregunta. Pregunta. Esta, la que encerré en azul, ¿con cuál creen ustedes que coincide? ¿Con la verde o con la roja? La roja. ¿Todos creen que con la roja? Ya, eso sería lo más lógico, ¿cierto? Que coincida con la roja. Pero lamento informar que no. ¿Ya? Y la razón es la siguiente. Porque esta función f, primero, me imagino que estamos todos de acuerdo con que fue derivado primero respecto a y, y después de que fue derivado respecto a y, fue derivado respecto a x. ¿Ya? Y cuando uno está usando esta notación de los subíndices, si yo derivo primero respecto a y, yo anoto fi. ¿Ya? Y después, si quiero derivar esto respecto a x, tomo eso y lo derivo respecto a x. Y esto es lo que uno escribe como fix. Entonces, la que está encerrada en rojo acá sería esta. Se fijan que quedan al revés. Y eso es como medio incómodo, pero así funciona. ¿Ya? Entonces, y la explicación es esa que les acabo de decir. Entonces, por eso hay que tener ojo, ¿ya? Porque cuando usen la notación, la notación de las fracciones,
La que está más a la derecha me dice cuál se derivó primero, o sea, respecto a quién se derivó primero, y la que está a la izquierda me dice la que se derivó después. O sea, esta función primero, la f aquí, fue derivada respecto a x y después respecto a y. Pero cuando uno usa esta notación, la que está inmediatamente más cerca es la respecto a cuál se derivó primero, y la que está más lejos es la que respecto a la cual se derivó después. Entonces, por eso coinciden en ese orden. Ay, no quería borrarlo todo, pero se me pasó. Ya, entonces, cuando ustedes tienen la f y quieren derivarla como está aquí en verde, o sea, derivarla primero respecto a x, uno la deriva de f respecto a x y la nota así. Y después eso lo voy a derivar respecto a y, entonces ahí agrego el y a la derecha. ¿Se fijan? Entonces quedan al revés. ¿Ya? Eso, tener cuidado nomás. Si van a usar esta, tienen que saber que la que está más a la derecha fue la que respecto a la cual se derivó primero, y la que está más a la izquierda es respecto a la cual se derivó después. Sin embargo, cuando usan la notación de los subíndices, es al revés. La que está más cerquita de la f, se fijan, la que está más cerquita de la f es la respecto a la cual se derivó primero, y la que está más lejos es la respecto a la cual se derivó al último. ¿Ya? Así que estar ojo nomás, para que no se vayan a equivocar por eso. Pero bueno, igual hay algo que nos va a tranquilizar, que es un teorema. Pero bueno, lo vamos a ver en un momento. Ya, ahí les voy a avisar. Entonces, bueno, acá como dice, análogamente se definen las derivadas parciales de orden 3, orden 4, 5, 6, el que quieran. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, nos dan esta función z, que es el arco tangente de 2xy, y nos piden verificar eso. ¿Qué significa esto? Que si yo agarro la z y la derivo primero respecto a y, y luego el resultado respecto a x, para esta función se va a cumplir que si yo agarro la z y la derivo primero respecto a x y después respecto a y, las dos van a ser iguales. ¿Ya? En el fondo, como verificar que las derivadas mixtas se llaman esas, son iguales. ¿Sí? Así que hagámoslo. Tienes que borrar eso, sí. Va, pues. No, no se quiere borrar ahora. Ya, van a tener que trabajar con esa línea hasta que se le ocurra borrarse. O sea, así le pasa eso. Ya, entonces. Igual es con cómodo que esté ahí. Vamos a hacer aquí al lado mejor. Vamos a hacer aquí al lado. Entonces, tenemos la z, que es eso. Esta. Vamos a tirar todo para acá. Ya, entonces primero calculemos de z de x. ¿Ya? Que es lo mismo que z sub x. Que es derivar esto respecto a x. ¿Ya? Delante ya no había tocado derivar un arco. Ah, no, delante no derivamos un arco tangente, delante derivamos una tangente. Bueno, pero si no lo recuerdan, el arco tangente de x, derivado así como en cálculo diferencial, era 1 partido 1 más x cuadrado. Bueno, quizás también deberían recordar lo de cálculo integral, porque cuando uno integra esta función, la integral de 1 partido 1 más x cuadrado es arco tangente de x. ¿Ya? Así que la derivada del arco tangente siempre es 1 partido por, ¿cierto? 1 más el argumento al cuadrado. Solo que ahora el argumento no es x como acá, sino que es 2xy. ¿Ya? Pero por regla de la cadena, como estoy derivando respecto a x, tengo que multiplicar por la derivada del argumento respecto a x. Por la derivada del argumento. No uso el tilde porque ya sabemos que el tilde no me dice respecto a quién se está derivando eso, así que pongo el sub x porque esa es una derivada respecto a x. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería
la derivada de 2xy respecto a x, desaparece el x, sería 2y, partido por 1 más 4x cuadrado por y cuadrado. Esa es la primera derivada recién. A ver, veamos si se quiere borrar ahora. No, todavía no quiere borrarse. Esa es la primera derivada recién. ¿Qué hacemos? Sacamos la... saquemos el tiro de la segunda derivada. Para que tomemos esta función que nos dio. Ya, uy, qué pesado que esa raya ahí. Y lo malo es que esa raya no está ni siquiera como dibujada. O sea, si yo bajo, nos va a acompañar hasta el fin de los... A ver, si me cambio de programa, también. Quizás la hizo con el computador, profe. Lo sacó con el Zoom. Ah, capaz que la haya hecho con el Zoom. Ah, sí, la había hecho con el Zoom. Sí. Como a veces me pasa en el OneNote que se empieza a pegar y hago una raya y no se quiere ir después, como que de repente se va sola, pensé que era eso, pero no. Ah, ya, qué bueno. Así que volvemos al lado normal. Ya, ya, menos mal. Entonces ahora vamos a calcular, vamos a tomar esta función, la de z de x, y la vamos a derivar respecto a y. El resultado de esto lo vamos a derivar respecto a y, que si queremos usar esta notación, la de los subíndices, sería lo que ya está derivado respecto a x, ahora lo voy a derivar por fuera respecto a y. Ahí se fijan que quedó, por eso queda al revés. Pero entonces eso significa tomar esta función de aquí y derivarla respecto a y. ¿Ya? Como tenemos y arriba y abajo, en el numerador y en el denominador, va a haber que usar regla de la división. Entonces sería el de arriba derivado respecto a y, que es 2, por el de abajo sin derivar, un poco largo, ¿no? Menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado respecto a y. Bueno, la derivada de 1 es 0, ¿cierto? El 1 derivado es 0 y la derivada de esto respecto a y, el 4x cuadrado es constante, baja el 2 del y, queda 8x cuadrado por y. Y todo esto partido por 1 más 4x cuadrado y cuadrado, y todos son cuadrados. ¿Ya? Entonces vamos a hacer así. Ya, y bueno, aquí a ver qué simplificar, a ver si se puede simplificar algo. No mucho parece, pero desarrollémoslo. O sea, multipliquemos así. Quedaría 2 más 8x cuadrado más 2y cuadrado menos, esto sería 16x cuadrado por y cuadrado. Ya, quería ver si se simplifica algo, pero así, así como a la rápida. No, estoy viendo cómo lo podemos dejar, porque ahora tenemos que derivar en el otro sentido, entonces hay que comprobar que son iguales. A ver, ¿y cuánto da acá? No, y acá no da tan horrible. Dan eso las dos. Ah, entonces capaz que sí se pueden simplificar. Ah, no, pero estas son las primeras derivadas recién. Acá está la segunda derivada. ¿Y cuál es la que hicimos recién? Primero respecto a x, después respecto a y. Mm, ya, como que hay unas factorizaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, todos tienen un 2. No sé si factorizo un 2, ya 1 más. Eh, bueno, eso lo podría factorizar antes, pero no se me ocurre. Entonces aquí queda 4x cuadrado
más y cuadrado menos 8x cuadrado por y cuadrado. Ya, el de abajo mejor ni lo toco. De hecho, lo voy a escribir como estaba así. Va. Lo de aquí. Al cuadrado. Ahí. Ya. Podríamos derivarlo y quizás. eh, o sea, podríamos derivarlo en el otro orden y ver si es que coinciden al tiro, pero estoy mirando que no nos está dando esto mismo. El denominador es el mismo, pero el numerador no es el mismo. Ah, pero nosotros estamos acá. Bueno, pero de ahí sale. Y la primera derivada nos dio igual, ¿no? A ver. 2i partido 1 más. Sí. Esa es la derivada respecto a x. La derivada respecto a x, 2i, z. ¿Y por qué la otra no nos queda igual? A nosotros nos queda un término con x cuadrado, un término con y cuadrado y un término con los dos al cuadrado. Y acá les quedó eso nomás. O esto. Bueno, da lo mismo. 2 menos 8x cuadrado por y cuadrado. Capaz que esté mal escrito. O sea, mal escrito en el documento, me refiero. O habrá alguna factorización así increíble, pero no la veo. Profe, creo que se equivocó en el numerador poner 1 más 4x cuadrado más y cuadrado, porque según yo está multiplicado el x cuadrado con el y cuadrado. Eso, sí, eso. Toda la razón, muchas gracias. Eso mismísimo. Claro, este era un por, no era un más. Claro, entonces aquí esto va a cambiar. Ahí está. Entonces, claro, no hay que hacer 3 de esas, hay que hacer 2 nomás. Ahí. Entonces, 2 más 8x cuadrado. Claro, y ahí sí. Y este es con un menos, entonces, claro, ahí queda 2 menos 8x cuadrado. Claro, y ahí sí nos dio lo mismo que le dio. Efectivamente. Ya. Entonces hagamos el otro rápidamente. Entonces ahora vamos a hacer de z, la vamos a derivar respecto a y primero. Es decir, esta función de acá respecto a y. Como es un arco tangente, la derivada del arco tangente siempre es 1 partido 1 más el argumento al cuadrado. Como es, o sea, el 2x hay que derivarlo también por regla de la cadena por la derivada del argumento, y la derivada del argumento respecto a y es 2x. Así que aquí va un 2x. Y ahora esto hay que derivarlo, lo vamos a derivar respecto a x, o si quieren usar la otra anotación, acuérdense que este es el zi. Entonces si quieren ahora el zi, lo van a derivar respecto a x. ¿Ya? Entonces sería, bueno, este es el numerador, pues, y este es el denominador, ¿cierto? Entonces sería el 2x, que es el de arriba, derivado, espera, ahí no me va a alcanzar. Voy a tirar para acá. Entonces sería el de arriba derivado respecto a x, por el de abajo sin derivar, por el de abajo sin derivar, que es eso, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado respecto a x. ¿Ya? El de abajo derivado respecto a x es 1 más 4x cuadrado y cuadrado. La derivada de eso es 0, la derivada del 1 es 0, y la derivada de esto respecto a x, como eso es 4x cuadrado por y cuadrado, la derivada de esto respecto a x es 8x y cuadrado.
¿Ya? Y el denominador sigue siendo el mismo, pero al cuadrado. Ahí. ¿Ya? Bueno, y acá debiese darnos entonces lo mismo que está acá, que es, de hecho se nota que S por S van a dar el 2 menos, S por S son 8 x cuadrado y cuadrado. Y acá yo tengo menos 16 x cuadrado por y cuadrado, así que también da. ¿Ya? Ah, y de hecho acá después me comí ese cuadrado de ahí. Y aquí también va. ¿Ya? Por lo tanto son iguales. ¿Sí? Las derivadas mixtas quedaron iguales, idénticas. ¿Sí? Derivar nomás, practicar hasta derivar. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ya, bueno, ahí está lo mismo. Profe, Bueno, ¿puede volver un segundo a la pizarra, por favor? sí. Ahí está. Listo, gracias. Ok. Ya, pues. Bueno, entonces ahora viene un teorema que nos va a simplificar la vida, la verdad. Bueno, no la vida, pero al menos algunos cálculos. Que es el siguiente. Dice, si f es una... A ver, se lo voy a decir en palabras simples primero. Este teorema me dice que las derivadas mixtas son siempre iguales, cuando la función cumple ciertas condiciones. ¿Ya? O sea, no siempre, siempre, sino que cuando la función cumple ciertas condiciones, las derivadas mixtas sí son iguales. ¿Ya? Pero así entre nos, esas condiciones, las funciones que nosotros trabajamos se cumplen el 99% de las veces. ¿Ya? Entonces, sea f una función con dominio en Rn, ¿cierto? Dice, si esta es la condición que tiene que cumplir la función para que sus derivadas mixtas sean iguales. Ya dice, si todas las segundas derivadas parciales existen y son continuas, entonces para cualquier punto del dominio se va a cumplir que la segunda derivada de f, cuando fue derivada primero respecto a xj y luego respecto a xy, eso va a ser igual a si se deriva dos veces, pero primero respecto a xy y después a xj. O sea, lo que les dije recién, pues, las derivadas mixtas son iguales cuando, eh, cuando existen y son continuas. O sea, si uno logra determinar que las segundas derivadas parciales de una función van a existir y van a ser continuas, entonces uno ya va a saber que van a ser iguales las mixtas. ¿Ya? Solo con saber que son continuas y existen las segundas derivadas parciales, entonces con eso vamos a ver al tiro que las derivadas mixtas son iguales. ¿Ya? En el caso anterior, en esta función de acá, esta es una función trigonométrica. El arco, bueno, una función trigonométrica inversa. El arco tangente es una función trigonométrica inversa y el 2xy que está dentro es un polinomio. ¿Ya? Ambas funciones son continuas y las derivadas también son continuas. Y las segundas derivadas también son continuas. En el fondo, sin calcularlas, por ser una función trigonométrica inversa y por ser un polinomio, y es una composición de funciones que son siempre continuas, y cuyas derivadas también son continuas. Entonces, en verdad, uno del principio ya sabía que estas cosas iban a ser iguales si es que hubiéramos conocido el teorema desde antes, por supuesto. ¿Ya? Estas funciones son continuas en todo su dominio y sus derivadas también son continuas en su dominio. Entonces, no hay mucho que... O sea, es casi automático que sus derivadas mixtas son iguales. De hecho, y por eso les decía que el 99,9% de las funciones que nosotros trabajamos sí cumplen esto, sí tienen segundas derivadas parciales continuas, y por ende sus derivadas mixtas son iguales. ¿Ya? Y ojo que este teorema no es solamente para dos variables, o sea, si tienen tres variables, las mixtas serían, no sé, si f depende de x y z,
Entonces, también me dice que si yo derivo primero respecto a x y después respecto a z, va a ser lo mismo que si derivo respecto a z y después respecto a x. Y lo mismo que si lo hago primero respecto a x, o y después z, o z y después y. Cualquier combinación, digamos, van a ser iguales todas. ¿Ya? Con el 99,9% de las funciones que nosotros trabajamos en este curso. De hecho, como dice acá, la mayoría de las funciones con las que trabajaremos verifican que sus derivadas mixtas o derivadas cruzadas son iguales. Y de hecho, uno como que tiene que ingeniárselas con una función media odiosa para que no cumpla la hipótesis del teorema, ¿ya? Y de hecho acá hay un ejemplo clásico que no verifica que sus derivadas mixtas son iguales, pero fíjense que tiene que ser una función por ramas, al menos, ¿ya? O sea, una función que para los distintos del 0,0 sea una cosa, y para el 0,0 sea otra cosa. ¿Ya? Esta función, si uno le calcula las derivadas parciales en todo su dominio, las primeras y las segundas, ahí se va a dar cuenta que las segundas derivadas no son continuas, pero no son continuas en el puro 0,0. Y eso arruina el teorema, pero lo arruina en el puro 0,0. O sea, fuera del 0,0 igual las derivadas mixtas son iguales. Las derivadas mixtas quedan distintas solo en el 0,0. ¿Ya? O sea, es un caso como súper particular en el fondo. ¿Ya? Así que en el fondo, con esto quiero decirles que en general las derivadas mixtas van a ser iguales, salvo que la función sea algo como muy, muy particular. Al menos por ramas. ¿Ya? Así que ustedes se pueden ahorrar ese cálculo. Si la función no es por ramas, calculan solo una de las derivadas mixtas y ya van a saber que la asociada a ella también va a ser igual. ¿Ya? Para su tranquilidad. Lo que pasa es que después vamos a querer empezar a ver máximos y mínimos de funciones, y los máximos y mínimos de funciones requieren de calcular las derivadas mixtas, ¿ya? Las derivadas mixtas de segundo orden. Entonces ahí uno después calcula una derivada mixta, ¿no? O sea, si yo tengo que derivar la f respecto a y después x, y después respecto a x y, calculo una nomás y después la uso dos veces, ¿ya? Porque este teorema va a aplicar para todas esas funciones que ocupemos para ese tipo de problemas. ¿Ya? Así que bueno, eso es respecto a las derivadas de segundo orden, no es demasiado tampoco. ¿Sí? Y ahora viene derivada direccional, que bueno, la derivada direccional es una derivada muy geométrica, ya que también vamos a seguir viendo el día lunes. ¿Sí? Para entender la derivada direccional hay que acordarse, o sea, hay que pensar en lo siguiente. Cuando uno tiene una función de dos variables, ¿cierto? Como acá hay una función de dos variables. Acá tenemos una función de dos variables, y en el fondo el dominio de estas funciones son el plano x, y. Sí, que aquí está. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una f que depende de x y de y, su gráfico es una superficie 3D, ¿cierto? Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces, cuando uno lo deriva respecto a x, ¿se acuerdan que eso significaba derivarlo respecto a al plano paralelo, digamos, al plano, ¿cómo se llama este plano? O sea, no, pues, derivarlo paralelo al eje X, no estamos hablando de plano. Estaba pensando en el plano X igual 0, pero no hay. Entonces, cuando uno toma una función f y la deriva solo respecto a x, en el fondo la está derivando en esta dirección. ¿Ya? Y cuando uno toma la misma función f y la deriva respecto a y, en el fondo la está derivando respecto a esta dirección. ¿Ya? O sea, cuando yo tengo una función de dos variables y la derivo respecto a x, la estoy derivando solamente hacia esa dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que yo solamente estoy buscando la rapidez a la cual cambia la función hacia la dirección del eje x. ¿Ya? Bueno, aquí cambié los colores, ahora que lo puse. Este era el rojo. ¿Sí? Cuando uno deriva una función respecto a x, está analizando cómo cambia la función, cómo es su rapidez de cambio, pero solo en la dirección del eje x.
Y cuando uno deriva una función respecto a y, está solo calculando la rapidez de cambio de la función hacia la dirección de el y. O sea, como sale aquí, cuando nosotros calculamos las derivadas parciales respecto a x e y, estamos viendo solamente cómo cambia la función. Ay, aquí de nuevo se los ponemos. Estamos viendo solamente cómo cambia la función respecto al eje x, o sea, estamos viendo solo cómo cambia la función hacia acá. Como que estoy olvidando que existen todas las demás direcciones. Y estoy viendo también, cuando derivo respecto a y, estoy viendo solamente cómo cambia la función hacia acá. O sea, con las derivadas parciales yo analizo el cambio o la rapidez de cambio de la función hacia esas dos direcciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente una pregunta natural es, ya, pero ¿y qué pasa con todas las demás direcciones que tenemos hacia todos lados? ¿Ya? En el fondo, ¿por qué yo no quiero analizar o por qué no analizar cómo cambia la función hacia acá? O como está ahí en ese dibujito, ¿por qué no analizo cómo cambia la función en esa dirección? Que sería esta dirección de acá. ¿Ya? Uno puede también analizar cómo cambia la función hacia todas las direcciones, pues no hay por qué solamente preocuparse de cómo cambia la función en las direcciones de los ejes, ¿ya? Entonces ahí es donde nace la derivada direccional, y nosotros ahora vamos a empezar a calcular derivadas en cualquier dirección. O sea, que de hecho la notación es así, uno dice la derivada de f en la dirección u, y lo pone así. ¿Ya? Entonces, cuando este u tenga la dirección del eje x, voy a estar hablando de la derivada parcial respecto a x. Cuando este u tenga la dirección del eje y, voy a estar hablando de la derivada parcial respecto a y. Pero cuando esté hablando de una dirección cualquiera, entonces se está refiriendo a cualquier dirección, que está totalmente permitido y tiene todo el sentido del mundo preguntarse cómo cambia la función en las demás direcciones. ¿Ya? Bueno, y la definición, aquí vamos a tener que borrar ese dibujito porque lo dejé un poco extremadamente muy rayado. Ese es para darle la parte intuitiva, no, pero hay que ver cuál es la definición de la derivada direccional. Ya, entonces, para medir la razón de cambio de la función en una dirección arbitraria, o sea, para cualquier lado, usaremos la noción de derivada direccional, que se calcula de esta forma. Esta es otra notación para la derivada direccional. Ya, fíjense que se escribe como la derivada de f, evaluada en el punto x0, y esta es la dirección del vector u. ¿Ya? Entonces, dada una función con dominio en Rn y un punto de su dominio, ¿ya? Y u es el vector unitario. O sea, u es un vector unitario que en el fondo es el vector que va a decir para dónde voy a calcular la derivada. ¿Ya? U es el vector dirección, en el caso de la derivada de dirección. ¿Ya? Entonces, se define la derivada de la función f en el punto x0 del dominio en la dirección del vector u como este límite. Ya que, si se fijan, es muy parecido a la derivada tradicional de siempre. Solo que está sumándole el vector u en el primer término de la función. O sea, primero va la función evaluada en el punto, más t por la dirección, que este podría ser el h, el que comúnmente era h. ¿Sí? Ahora le pusieron un t, pero da lo mismo si es t o h o la letra que sea. La cosa es que aquí va la función evaluada en el punto, más t por la dirección, que es u, menos la función evaluada en el punto. ¿Ya? Y eso va partido por t, y el límite de t tendría a ser. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes les pidan calcular una derivada direccional, van a necesitar tres ingredientes. La función, el punto donde quiero saber la derivada, y la dirección. Con esas tres cosas se calcula la derivada direccional de la función f en el punto x0 en la dirección u. ¿Ya? Y eso, como les dije, representa una razón de cambio, y acá la derivada direccional tiene hartas notaciones. ¿Ya? Una de ellas es esta, que la verdad es que esta es re poco común. ¿Eh? Esta yo nunca la he usado en mi vida, de hecho, pero existe también. Es como
La derivada de f, ¿cierto? En el punto x0 es la dirección u. O también se puede escribir así. Esta sí la he visto un poco más, pero yo tampoco diría que es la más usual, que es como derivada parcial, o sea, la derivada de f en la dirección del vector u y evaluada en el punto de su dominio x0. Y la que más comúnmente he visto es esta. Generalmente uno escribe así la derivada de dirección. De hecho, yo estoy acostumbrado a escribirla así. Pero bueno, existen las tres maneras. Que es la derivada en la dirección u de la función f en el punto x0. ¿Ya? Todas significan lo mismo, así que tampoco hay que complicarse mucho. Y bueno, aquí hay una aplicación que es bien chirifly, muy bonita. Que en el fondo muestra un poco qué cosa es lo que da el resultado numérico de la derivada direccional. ¿Ya? Porque si se fijan acá, estas rectas, o sea, estas direcciones, digamos, se pueden pensar como rectas tangentes hacia cada una de las direcciones. O sea, si yo estoy parado en el punto de la superficie, hacia cada una de las direcciones, yo tengo una pendiente distinta. Entonces, el resultado de la derivada direccional hacia esa dirección es el valor de la pendiente de esas rectas. ¿Ya? Y eso se ve un poco en esta aplicación del GeoGebra cuando uno pone iniciar animación. Se fijan que está parada en el mismo punto todo el rato. El punto es el mismo. ¿Ya? Pero se va cambiando la dirección, como se ve ahí abajo, o como se ve aquí también. Se fijan que para cada dirección hay una recta tangente distinta. La cosa va girando y la recta tangente va cambiando todo el rato. Entonces, el valor numérico de la derivada direccional en una cierta dirección me da la pendiente de esa recta que se ve ahí, que a medida que cambia la dirección, la pendiente, la recta va haciendo otra. Se fijan que ahí pasó por un lado, después como que se dio la vuelta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos da la derivada direccional. Nos da el valor numérico de la pendiente de esa recta, que va cambiando conforme cambia la dirección. ¿Ya? Y que, insisto, cuando... A ver si lo puedo detener justo ahí. Ahí estoy... No lo he hecho. ¿Sí? A ver, ¿para dónde está apuntando el...? No, me pasé un poco. Ah, pero ahí, pues. Ahí estoy en la dirección del eje X. Entonces, esa recta es la misma pendiente que yo sacaría con la derivada parcial respecto a X. Y cuando el U está apuntando para arriba, o sea, bueno, aquí estoy mirando acá, ahora para arriba, que sería el eje verde, que es el eje Y, esa recta, la pendiente de esa recta también la puedo conseguir con la derivada parcial respecto a Y. ¿Ya? Así que las derivadas parciales en verdad son dos direcciones, ¿no? Respecto al eje X y respecto al eje Y, pero existe todo el otro abanico de direcciones respecto a los cuales puedo calcular la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Ya? Y eso se hace ocupando esta definición, que esta definición, fíjense que está con el x0 de varias coordenadas, así que esta definición hay que adaptarla a dos variables. ¿Ya? Y de hecho aquí hay un ejemplo de eso. Así que lo vamos a hacer. Y yo creo que mirando este ejemplo, ya vamos a ver, les voy a pasar a explicar la introducción del taller integrado. ¿Ya? Total, el lunes vamos a seguir viendo derivada direccional, así que ahí podemos ver los demás ejercicios del taller, de este taller. ¿Ya? Pero al menos para que se lleven algún ejemplo de derivada direccional. Ya, entonces, aquí están todos los ingredientes que yo les decía adelante. Me piden la derivada direccional de una función f, ya me dan la función, en un punto específico de su dominio, en el 1, 1, y me dicen en la dirección del vector 1, 2. O sea, me están dando el vector u para la dirección. Entonces yo puedo calcular cómo cambia la función f en el punto 1, 1 cuando me muevo en la dirección del vector 1, 2. ¿Ya? Así que tomemos la definición, voy a hacer la del flojo nomás. Tomemos la definición copiada acá, peguémosla allá. Que yo insisto, la notación que he usado toda mi vida es la de la D mayúscula. Así que, si me perdonan, vamos a usar esa.
la derivada en la dirección u de la función f en el punto x0 es el resultado de ese límite. ¿Ya? Pero esto hay que adaptarlo a dos variables, porque esto está para Rn. ¿Sí? Esta definición está en Rn. Entonces adaptémosla a dos variables. En R2 sería... bueno, esto sería... A ver, el u sería U1, U2. El x0 sería x0 curvo, y0 curvo. Y eso nomás. Eso nomás, pero bueno, hay que ver cómo queda el límite en este caso. Entonces, igual yo al u de abajo le puedo seguir llamando u. Porque no es necesario que le ponga 1, o sea, u1, u2 todo el rato. Pero la f sí es bueno mostrar que va a estar evaluada en x0 y 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría este límite? El límite con el t tendiendo a 0, si le están familiarizados con ponerle h tendiendo a 0, está bien también. ¿Ya? De hecho, si quieren, pongámosle h. Entonces aquí iría f evaluado en x sub 0 más t por u. Es decir, x sub 0, y sub 0 más t por u. ¿Pero qué es t por u? Es multiplicar por t ambas coordenadas del u. Es decir, es t por u1, t por u2. Menos f de el x0 recto, que sería x sub 0, y sub 0. ¿Ya? Y todo esto partido por h. Ahí. Ah, había usado h, entonces aquí no es t, es h. H y h. ¿Ya? Entonces quiero que observen lo siguiente. Límite, h tiende a 0. Aquí yo voy a sumar. Voy a sumar el x0 con el hu1. Coma, y sub 0 más hu2. ¿Ya? Menos el f de x sub 0 y 0. Partido por h. Ya, esa es la... De hecho, si quieren anotarla así, porque nosotros muchas veces vamos a ocupar simplemente R2, como siempre lo hacemos. Entonces, esta es la definición en R2 de derivada direccional. Ya, se la pueden cerrar ahí con rojo, para darle color. Ya, ese es en R2. ¿Ya? Entonces les quiero, o sea, quiero que vean y se acuerden un poco de las derivadas parciales. ¿Se acuerdan que cuando definimos las derivadas parciales con el límite, aquí me faltó un h. Ahí. Cuando nosotros calculamos derivadas parciales con el límite, esto era igual, bueno, aquí la función igual, el límite igual, pero el más h nosotros solo se lo sumábamos a una de las dos coordenadas, ¿se acuerdan? El más h cuando era respecto a x, se lo sumábamos solo a la primera coordenada. Y cuando era respecto a y, la derivada parcial, se lo sumábamos solo a la segunda. En cambio acá, si se fijan, el h está en los dos. Está tanto en el x como en el y. ¿Ya? Y de hecho, no solo eso. Antes, el h venía solo. En cambio ahora, el h viene multiplicado por un u1 y un u2. Entonces, piensen ahora
que el U1 fuese 1 y el U2 fuese 0. ¿Ya? Si el U1 es 1, bueno, no se vería X0 más H nomás. Y si el U2 fuese 0, el I0 quedaría solo. Entonces, si el U1 es 1 y el U2 es 0, me queda la derivada parcial respecto a X. ¿Ya? Ese es un caso. O sea, ese es un caso especial de esto. El otro caso especial es cuando el U1 es 0, entonces se iría al término de la izquierda, y el U2 es 1, entonces me quedaría I0 más H a la derecha. Y en ese caso me está dando, me está dando exactamente igual a la derivada parcial respecto a I. ¿Ya? Esa es una observación importante de esto. Que en el fondo, a lo que voy es que la derivada direccional generaliza el concepto de derivadas parciales para cualquier dirección. Entonces lo que le estaba diciendo es que si U1, U2, que acuérdense que este es el vector que da la dirección. Si este vector fuera el 1, 0, entonces la derivada direccional se transforma en la derivada parcial respecto a X. Perdón. Se transforma en df de X. De X, ¿ya? Y si el U1, U2 fuese la dirección del eje Y, que es 0, 1, entonces la derivada en esa dirección es df de Y. ¿Ya? Eso es una observación que se hace en general para darse cuenta que la derivada direccional efectivamente generaliza para cualquier vector U que me dé una dirección, eh, generaliza el concepto de derivadas parciales. O sea, las derivadas parciales no son más que dos casos particulares de la infinidad de derivadas direccionales que existen. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer, la observación y todo? ¿Alguna duda? Ya, bacán. Bueno, no hemos entrado al ejemplo todavía, pero que estoy viendo por el tiempo, para que podamos hablar un poco del taller integrado. Así que dejémoslo aquí, dejémoslo en pausa, ¿ya? Pausa. Lo retomamos, eh, el lunes. Así creo que el botón de pausa. Profe, Dígame. ¿hasta qué va a entrar en la prueba del martes? Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Eh, la verdad es que no lo había decidido. Pero sería lógico quizás hasta derivada, hasta aquí, ¿no? Con hasta derivada direccional. Pero se lo voy a mandar más tardecito en un correo, en un aviso. Ya, gracias. Que quizás podría ser hasta implícita, igual ya hasta implícita hay harto, igual. Bueno, ahí lo veo con calma y les mando un correito avisado. Y les doy ahí un temario y todo eso. ¿Ya? Así que hablemos ahora un poco del taller integrado que... que no se lo subí. Ya, pero veámoslo acá, ahí se lo subo. Ya, aquí está. Ahí en un ratito se lo subo. Entonces, este es el taller aplicado y este es el taller de profundización. Ahí me dice que mi conexión es inestable. ¿Me escuchan?
Sí. Sí. Ah, ya. Me salió un mensaje, su conexión ahí está. Bueno, sí, ya, igual me está, me está ahí, ¿cómo se llama? Me está como advirtiendo, así que si en algún momento eh, me caigo, es por eso. Ya, entonces, bueno, aquí el taller, aquí los talleres yo creo que son suficientemente largos por cada uno, como para que sea parte, porque acuérdense que esté evaluado, ¿ya? Así que basta con que hagan una versión en esta ocasión, ya no como en el anterior que tenían que hacer ambas, sino que aquí basta con que hagan una de las dos versiones, ¿ya? Así que bueno, veamos, aquí en el fondo está todo, esto lo podrían hacer solos, pero igual les voy a dar una guía en principio para que tengan una idea y después ya se dediquen a hacer los ejercicios. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿ya subió la guía o todavía no? ¿Cuál guía? ¿O se refiere La a...? guía, la del taller, perdón. No, no lo subió, no lo subió. Ah, Ahí, ya. ahí terminando de la clase se lo subo. Ya, entonces este taller se va a basar en un par de contenidos que son los siguientes. Aquí fíjense que, bueno, tenemos una función f que tiene su superficie y vamos a hablar todo el rato de un punto inicial y de un punto final. ¿Ya? Primero, este va a ser el punto inicial de la función. Es decir, las coordenadas del punto, bueno, fíjense, las coordenadas en X, en el plano X, y las coordenadas de este punto son A, B nomás. Pero como lo estamos viendo como punto del espacio, entonces sería A, B, 0, ¿cierto? El punto que está aquí en el suelo. Y el punto que está aquí arribita sería de coordenadas A, B, y la tercera coordenada se obtiene evaluando el A, B en la función, así que la tercera coordenada sería F de A, B. ¿Ya? Este es el punto inicial, el A, B, F de A, B. ¿Sí? Entonces, a partir de este punto, nosotros lo que vamos a hacer es sumar una cantidad de X, o sea, delta X, perdón. O sea, al A le vamos a sumar un delta X y al B le vamos a sumar un delta Y. Entonces vamos a llegar a este punto. ¿Se fijan? Bueno, y aquí de hecho está lo que se movió a la derecha. Porque como al A le sumamos delta X, entonces se va a mover para acá. Entonces esa es la dirección delta X. Bueno, el delta X la verdad es que puede ser positivo o negativo, entonces lo puede tirar hacia los negativos o hacia los positivos, hacia la derecha o hacia la izquierda, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, porque aquí en el fondo este delta X estaría siendo como negativo, porque lo está tirando como hacia los negativos. Ya, pero este es el punto A, y aquí estaría A más delta X, y después al B le sumo delta Y. Entonces, el punto A, B se va a mover al A más delta X, B más delta Y. ¿Ya? Si lo quieren ver, este sería el A, y el B estaría acá. Entonces, al A yo le sumo delta X, y el A más delta X ahora estaría acá. Y el B más delta X, o sea, más delta Y, estaría aquí. ¿Sí? Entonces, el primer punto era A, B, 0, y el punto final es A más delta X, B más delta Y, 0. Entonces, este nuevo punto, este nuevo punto tiene una nueva imagen que sería esta de aquí arriba. Que ahí está, la coordenada X, la coordenada Y, y la coordenada Z se consigue evaluando el punto en la función. Entonces, este es el punto inicial de la función, y este es el punto final de la función, luego de haber hecho modificaciones tanto en la variable a, x, que le sumé delta x, como en la variable y, que le sumé delta y. ¿Ya? Eso es lo que hicimos. Tomamos el punto a, b, y le sumamos una cantidad en las dos coordenadas. Entonces quedó a más delta x, b más delta y. En R2, en el plano cartesiano, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, obviamente, hacer esto produjo una modificación en la función. Pues fíjense que esto es lo que creció la función. El delta z es el cambio de la función entre el inicio y el final. ¿Ya? Delta z es el cambio de la función entre el inicio y el final.
Pero si se fijan acá, también está graficado el plano tangente. Pero este plano tangente es el plano específico que es tangente en este punto, en el punto inicial. ¿Ya? Entonces, si se fijan, bueno, el plano tangente en el punto inicial coincide con la función en el punto inicial. O sea, ese plano naranjo con la superficie celeste coinciden en el punto inicial, ¿cierto? Pero el plano tangente no es exactamente igual que la función en todos los demás puntos, sino que el plano tangente se empieza como a alejar de la función. Entonces, el plano tangente en el punto final solo va acá. ¿Se fijan? Entonces, lo que cambió el plano tangente se llama dz. El delta z es lo que cambió la función, y el dz es lo que cambió el plano tangente. ¿Ya? El tema es que el cambio del plano tangente igual me va a ayudar a aproximar el cambio de la función. De hecho, mientras más chiquitito sea el delta x y el delta y, esta diferencia entre el cambio de la función y el cambio del plano tangente es más pequeña, esa diferencia. ¿Ya? Entonces, esa es la figura, es lo que está ocurriendo en todas las variables. ¿Ya? Nosotros estamos haciendo una modificación en la variable x y en la variable y eso produce un cambio en la variable z, que es de la función, pero también produce un cambio en la variable z del plano tangente. ¿Ya? Entonces, bueno, los detalles ahí, este gráfico como que contiene todos los detalles que uno podría necesitar. De hecho, acá la superficie les dicen que la ecuación de la superficie es esa, z igual a f de x, y, y aquí de pasadita igual les dicen que este plano tangente tiene esa ecuación. Bueno, nosotros cuando dimos esta ecuación, el menos f de a, b lo habíamos tirado para la derecha, porque estaba sumando a la derecha, pero es la misma ecuación del plano tangente. En el punto a, b, que es el punto inicial, no el final. Ya, entonces, bueno, acá, aquí nos están diciendo que la ecuación del plano tangente es esa, ya lo sabemos, así que no lo vamos a pescar mucho. Ahora dice, por otro lado, si la cantidad, acuérdense que el delta, bueno, aquí lo borré, no de ahí lo borrado. Acuérdense que había pausado la grabación, no sé, no. Ya, acuérdense que el a, b lo modificamos y ahora es a más delta x, b más delta y. ¿Ya? Entonces, cuando estas modificaciones son chiquititas, uno le vamos a llamar dx. Y a esta también va a ser una modificación muy chiquitita, entonces se va a llamar di. ¿Ya? Entonces, delta x es de x y el delta y es de y. Eso es para hacer énfasis que son cambios pequeñitos. ¿Ya? Entonces, el nuevo punto x, y va a ser ese. Ya lo tenemos ahí al lado. Y entonces, el cambio real de la función es el delta z. ¿Se acuerdan que era este? Uno le podría llamar delta z o delta f, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, el cambio real de la función, que es delta f o delta z, ¿cómo lo calculo? El delta z es la diferencia que hay entre el punto de aquí arriba con el punto de aquí abajo. La altura del punto de aquí arriba es f de x, y. ¿Ya? Porque a este punto nuevo le están llamando x, y por si acaso. Pongámosle aquí también. A este punto le están llamando x y a este punto le están llamando y. Al a más delta x, ese es x, y b más delta y, ese es y. ¿Ya? Entonces, el delta z, que es esta distancia, es la resta entre f de x, y, que es la altura de arriba, menos f de a, b, que es la altura de abajo. ¿Se fijan? Así que eso es el cambio real de la función de la superficie celeste. ¿Ya? Escrito en términos de a y de x y de b y de y, sería eso, ¿cierto? Porque el x es a más de x y el y es a más de y. Entonces, ese es el cambio real. El tema es que hay funciones cuyo cambio real no es tan sencillo de calcular, ¿ya? Porque a veces las funciones son muy feas. Pueden ser expresiones con exponenciales, con logaritmos, con seno, coseno. Entonces, a veces el cambio real no es tan fácil de calcular. Entonces, en esos casos nosotros vamos a querer
calcular el cambio el cambio del plano tangente al menos, porque ese nos va a dar una aproximación del cambio que sufrió la función. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a definir lo que se llama el diferencial de una función, diferencial total. ¿Ya? Si tenemos una cierta función con ciertas derivadas parciales, ¿cierto? Entonces, dada una función f, el diferencial, a veces le dicen el diferencial o la diferencial, no sé si es macho o hombre, a veces, problemas del español. Aquí le están diciendo la diferencial, yo estaba acostumbrado a decirle el diferencial. Pero bueno, la diferencial de una función f, o el diferencial total, tiene esos dos nombres, se denota así, como df o dz. ¿Ya? Eso se llama el diferencial de f o la diferencial de f. Y es una cantidad súper específica que es esto. ¿Ya? El diferencial de una función f es la derivada parcial respecto a x por dx más el diferencial, o sea, la derivada de la función respecto a y por dy. Eso es el diferencial total de f. ¿Ya? Ahí está escrito con la otra notación de derivadas parciales, pero es lo mismo. ¿Ya? Entonces hay que conectar este concepto de diferencial o de diferencial total con lo que estábamos haciendo. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a acordar de lo siguiente. Este plano naranjito que está acá, la función que grafica ese plano se llamaba L de x, y. ¿Se acuerdan? Esa L de x, y, ahí pasé de lado. Esa de L de x, y tenía esa fórmula. ¿Sí? La función del plano era L de x, y, que esta se llamaba aproximación lineal de la función. Era la función evaluada en el punto, por la derivada multiplicada por x menos a, por la otra derivada multiplicada por y menos b. Entonces, si nos damos cuenta, estos dos términos que están aquí al final, que es la derivada por x menos a y la otra derivada por y menos b, coincide justamente con el diferencial total, o la diferencial total. ¿Por qué? Porque acuérdense que el de x, aquí de hecho lo tengo aquí al lado, acuérdense de esto. Claro, el x era a más dx. Entonces el dx es x menos a. ¿Se fijan? Entonces este en el fondo es dx. Y lo mismo pasa con el y. Lo mismito pasa con el y. El y, de hecho aquí está, el y era b más dx. O sea, más di, perdón. Entonces el di es y menos b. Entonces, este y menos b de acá es el di. Entonces tengo f sub x por dx más f sub y por di, que es exactamente igual al diferencial total. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Bueno, eso nos va a permitir escribir el plano tangente de una manera más corta, porque entonces la ecuación del plano tangente, en vez de ser f de a, b por más todo esto, va a ser f de a, b más df nomás, porque todo esto al final era df, haciendo los cambios ahí de las correspondientes con las letras. ¿Ya? Y bueno, nosotros sabemos que el plano aproxima a la función, ¿cierto? Entonces, el cambio que sufre el plano, el cambio que sufre el plano es justamente el diferencial, el df o el dz. Entonces, el df con el delta f son aproximadamente iguales, por lo tanto lo podemos usar cuando queramos aproximar el valor del delta de la función. Ya que, sabiendo esto, porque el plano está muy cerca de la función. Entonces, ay, se me pierde aquí el mouse, o sea, el lápiz. Entonces, nosotros cuando queramos aproximar el valor de este, nosotros sabemos que el valor del delta z o del delta f es prácticamente igual a la variación del plano, que es dz, o df, que es el diferencial total. ¿Ya? Y ese se calcula entonces de esta manera. ¿Ya?
Entonces, en resumen es eso. Nosotros vamos a querer aproximar el cambio de una función, el cambio real de una función, y para calcular el cambio real de la función nos vamos a ayudar del hecho de que el cambio de la función es aproximadamente igual al cambio del plano tangente. Entonces, y el cambio del plano tangente lo podemos usar, o sea, lo podemos hacer usando este hecho de aquí del filo. Ya que esa es la ecuación del plano, y muchas veces estas funciones son mucho más sencillas. O sea, un plano siempre es más sencillo que una función f de x, y genérica, porque esa función puede ser cualquier monstruo. En cambio, un plano es siempre lineal. O sea, la x está elevado a 1, la y está elevado a 1, y lo demás son puras constantes. ¿Ya? Así que, bueno, eso es la primera parte. Aquí hay un ejemplo en donde usan eso, así que lo pueden mirar si es que se quieren ayudar. Pero en el fondo hacen eso. Acá, claro, tenían una función b, entonces lo que quieren es estimar el cambio de esta función b. O sea, quieren estimar el delta b. Y para estimar el delta b, calcularon el db, que es el diferencial total de la función. Así que ahí les dio un valor aproximado de lo que había sufrido en cambio el volumen b. Ya, y bueno, esta parte ya no la vamos a alcanzar a ver ahora, así que la pueden mirar ustedes, pero pero en el fondo son cosas que ya hemos hablado en otro momento, solo que aquí está escrito de otra manera. Así que esa parte se las dejo a ustedes, porque esta parte de acá al final es el diferencial total de nuevo, porque este es el límite feo ese que aparecía en la definición de diferenciabilidad. Ya, así que ahí lo pueden mirar con más calma. Entonces, bueno, aquí está el taller aplicado, que les dan una función de producción, les piden calcular ciertas producciones marginales, después le hacen una pregunta de acuerdo al contexto, ahí lo tienen que ver, y acá tienen que usar esto de los diferenciales, ¿ya? Para estimar un crecimiento, o sea, quieren estimar cuánto creció la función de producción. Entonces, no la tienen que calcular, no tienen que calcular el cambio real de la función de producción, sino que tienen que usar los diferenciales para aproximar el cambio de eso, ¿ya? Y el taller integrado tiene un poco que ver con el taller global 3.1, o sea, el de profundización, perdón, tiene que ver un poco con el taller global 3.1, en donde habían hartos teoremas de diferenciabilidad. Por ejemplo, había un teorema que decía que si una función era diferenciable, entonces era continua. Decía que si una función satisface que todas las derivadas parciales existen, entonces, y son continuas además, entonces la función es diferenciable. Ya, aquí hice taller 4, pero este era el 3.1, donde hice el cambio de numeración me faltó cambiar ese 4 de ahí. Ya, entonces, usando estos dos teoremas, el ejercicio 2 es completar una tablita de implicancia, así como de verdadero y falso. Ya, es bien sencillo el ejercicio 2. Si es que entienden bien esos dos teoremas, completar esta tablita con verdadero y falso, la verdad es que no es nada complicado. Y en el ejercicio 1, ¿se acuerdan que yo les di, o sea, recién hace muy poco, hablamos de una función que tenía las derivadas mixtas distintas? Entonces acá, no, este es un contraejemplo de Mata, no es el de recién. Es un contraejemplo que hablamos hace un par de clases atrás, de una función que tenía derivadas parciales, pero que las derivadas parciales no eran continuas y la función no era diferencial. Entonces, ese ejemplo que lo conversamos, ahora aquí tienen que demostrarlo. Tampoco es muy complicado, porque es ver que es diferenciable en un punto, y para eso hay que usar la definición de diferenciabilidad en un punto. ¿Ya? Así que esos son los dos ejercicios de profundización. ¿Ya? Este es completar con verdadero y falso la tablita, esto es demostrar que una función es diferenciable en un punto. Sencillo. ¿Ya? Y o sea, el aplicado, que tiene que ver con lo que estábamos hablando recién de los diferenciales. ¿Ya? Así que eso sería todo. Nos pasamos unos minutitos, pero para dejar este tema cerrado. ¿Ya? Así que, bueno, igual, como tienen ayudantía hoy día, y bueno, van a tener que leer también esta parte probablemente, esta de acá.
Esta. Les vamos a dar harto tiempo para que puedan hacerlo bien. A ver, podría ser hoy día en la noche, así como hoy día a las hasta las 23:59, para que ahí lo hagan tranquilamente y puedan almorzar, dormirse una siesta y hacerlo después. Tranquilamente. Ya, así que yo les voy a abrir el buzón del taller 3.2 y va a estar abierto hasta las 23:59. Y tienen que hacer solo una versión. Dígame, Vicente, ¿tienen alguna? Profe, las notas de estos talleres van a ir dándolas de a poco, o las van a dar como de golpe al final del semestre. Bueno, eso así como en particular depende de cómo va a ir revisando la ayudante, porque ella, Valentina, revisa los talleres, pero la idea es que igual las vayan saliendo al tiempo. Ya, gracias. Lo que pasa es que no le mandé hace mucho la pauta del anterior, entonces quizá hoy día los va a revisar o algo así. Ya, Profe, ¿hasta qué hora teníamos entonces? hasta las 12 de la noche, bueno, 23:59, para que ya no se pasen falsas. Ya, gracias. Ya, eso. Que estén muy bien, tengan buen fin de semana. Ahí yo igual voy a tratar de estar atento, incluso el fin de semana, si tienen dudas y cosas, porque yo sé que no hay mucho tiempo, entonces van a estar probablemente estudiando. Si tienen dudas, no hay problema que me escriban al WhatsApp. Ya, eso. Nos vemos el lunes. Que estén bien. Gracias, chao. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.